Ya. El ejercicio 5, ítem A, dice, suponga que y menos x es mayor que 1. Se demuestra que existe un entero k tal que k está entre x y y. Indicación, sea L el mayor entero que satisface que L es menor o igual que x y considere L más 1. Veamos. Si L es el mayor entero que satisface que L es menor o igual que x, entonces veamos qué pasa con el siguiente entero. L más 1. ¿L más 1 podrá ser acaso menor o igual que x? No, porque L es el mayor entero con esta propiedad. Entonces, inmediatamente de allí se deriva que x es menor estricto que L más 1. Ah, ahora tenemos que x está entre L y L más 1, sin incluir L más 1. Ya, listo. En este caso, ¿qué pasa? Bueno, si sumamos 1 a cada lado, vamos a llegar a que L más 1 es menor o igual que X más 1 y esto menor o igual que. Y esto menor estricto que Y. ¿Por qué? Porque por hipótesis, Y menos X es mayor que. Entonces, con una simple transposición de términos, llegamos a esto, Y mayor que X. Ah, ya, entonces por un lado tenemos que Y es mayor estricto que L más 1. Y por otro, L más 1 es mayor estricto que X. Entonces, listo, estamos teniendo que L más 1 es mayor que X y menor que Y. Y como L era un entero, entonces L más 1 también. Y listo, entonces hemos encontrado el entero que está entre X y Y. Entonces basta llamar K igual a L más 1. Y se tiene lo que se pide, ¿no? K está entre X, K es un entero que está entre X y Y. Listo. Vamos al ítem B. Este nos dice, suponga que X es menor estricto que Y. Demuestra que existe un número racional R que está entre X y Y. Indicación. Si 1 sobre n es menor estricto que y menos x, entonces ny menos nx es mayor que 1. Pregunta, ¿por qué se han propuesto los apartados A y B hasta este conjunto de problemas? Eh, bueno, puede ser tal vez porque en los apartados A y B se usa el resultado de que primero existe un entero menor o igual que cualquier otro número, precisamente como resultado de, eso se puede obtener como resultado de la existencia de supremos para conjuntos acotados superiormente en R, ¿no? De hecho, ese resultado, el autor demostró que el conjunto de los naturales no está acotado precisamente con ese principio, con esa propiedad. Entonces, la propiedad del supremo de los números reales nos permite hablar de que no existe ningún número natural más grande, ¿ya? Entonces, tal vez por eso pudo haber sido, ¿no? Y también porque en este ejercicio, en este ítem B, vamos a utilizar el teorema 3 del octavo capítulo. Este teorema 3 sale precisamente de la propiedad arquimediana que dice que n no está acotado. O sea, puedo tomar un n muy grande, ¿ya? Tan grande como yo desee. Refiriéndome a n como un número natural. N es un número natural tan grande como yo quiera. Ya, listo. Y ya. Entonces, tal vez eso responda a la pregunta de por qué se han propuesto los apartados A y B hasta este conjunto de problemas. Ya. Entonces, vamos a ver primero. A ver, dice, si 1 sobre n es menor que y menos x, entonces ny menos nx es menor que 1. Entonces, la pregunta es si es que en efecto esto pasa, ¿no? Y menos x es mayor que 1. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque de la hipótesis se tiene que y menos x es positivo. Y para cualquier número positivo, bueno, aquí podemos fijar x y y, pero en realidad para cualquier número positivo, por el teorema 3 del presente capítulo, existe un número natural que sea menor estricto que ese y menos x. ¿Ya? Perdón, un número natural cuyo recíproco sea menor estricto que y menos x. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, como n es un número natural, distinto de cero claramente aquí, eh, puedo multiplicar por n sin que la desigualdad se pierda, ¿no? O sea, aquí en esta línea en realidad invertí, o sea, a ver, volteé, digamos, la desigualdad, o sea, giré de la perspectiva, pero no he cambiado el sentido. Recordemos que aquí si paso, multiplico por n, tenemos que 1 es menor que ny menos nx. Aquí lo escribí al revés simplemente. Y escribí ny menos nx mayor que 1. ¿Ya? Listo. Pero se entiende, ¿no? Que es lo mismo. Ahora, de este punto, ¿qué ocurre? Bueno, por el ejercicio anterior teníamos que si teníamos que la diferencia entre dos cantidades era mayor que 1, existe un entero entre ellas. Entonces existe un entero m que está entre nx y ny. Allá. Entonces, si como n es distinto de 0, tiene un inverso.
Entonces podemos multiplicar por 1 sobre n, bueno, aquí ya estaba. Podemos multiplicar por 1 sobre n en cada lado y llegamos a que x es menor estricto que m sobre n y menor que y. Ah, pero m era un entero y n un natural. Entonces, este cociente es claramente un número racional. Y listo, hemos encontrado un racional que está entre x y y. Entonces, basta tomar r igual a m sobre n y se va a ver inmediatamente que r está entre x y y, que es lo que se pedía demostrar. Vamos ahora con el ítem C. Dice, eh, suponga que r es menor estricto que s y ambos son números racionales. Demuestra que existe un número irracional R entre R y S. Indicación. Para empezar, se sabe que existe un número irracional entre 0 y 1. ¿Ya? Veamos, ¿quién sería este número irracional? Entonces, del capítulo 2 se vio que raíz de 2 era un número irracional. Se demostró además. Pero además también sabemos que 1 es menor que 2 y ambos son mayores que 0. Este 1 y 2 pueden escribirse como la raíz al cuadrado y la raíz al cuadrado. Precisamente porque 1 y 2 son números positivos y la raíz se define como un número tal que al elevarse al cuadrado me jala. Entonces la raíz de 1 al cuadrado tiene que ser 1 y la raíz de 2 al cuadrado, 2. Entonces se tiene que la raíz de 1 al cuadrado es menor estricto que la raíz de 2 al cuadrado y ambos positivos, ¿no? Entonces por el ejercicio 5 se sigue que 1 va a ser menor estricto que la raíz de 2. Por lo tanto, al sacar recíprocos, o si quiere verse de otra manera, al multiplicarse por 1 sobre raíz de 2, llegamos a que 1 sobre raíz de 2 es menor estricto que 1 y positivo claramente, porque es el cociente, o mejor dicho, es el producto entre dos números positivos. 1 sobre raíz de 2, claro, pues el inverso de un positivo que también es positivo. Ya, pero raíz de 2 era un irracional. Y el recíproco de un irracional es también otro irracional. Porque si este número fuese un número racional, digamos de la forma p sobre q, entonces raíz de 2 sería q sobre p. Claro, teniendo en cuenta que p es distinto de ser, ¿no? Entonces raíz de 2 sería q sobre p, llegando a que raíz de 2 sería el cociente entre dos enteros. Llegando a la contradicción de que, con el hecho de que raíz de 2 es en efecto un irracional. Entonces se tiene que 1 sobre raíz de 2 sigue siendo un irracional. Ahora, hemos en efecto demostrado que existe al menos un irracional entre 0 y 1. Ya, era parte de lo que se sugería en la indicación. Eh, pero ahora queremos extrapolar esto a un intervalo de la forma SR cualquiera. Entonces, ¿cuál es una opción viable tal vez? Una opción viable sería transformar a través de una función el intervalo 0,1 al intervalo R, RS. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? De una manera, digamos, aprovechando que ya hemos estudiado un poco de las funciones lineales, una manera sería considerar la función lineal dependiente positiva que lleva el intervalo 0,1 al intervalo RS. Visto gráficamente, una que haga esto, ¿no? Sobre el eje X, localizamos el 0,1, sobre el eje Y, R y S, con R menor estricto que S. Alguien podría decir, oye, pero R puede estar R y S pueden estar debajo del eje Y, ¿verdad? Y, o sea, pueden estar por arriba o por debajo de la Y. O tal vez R aquí y S arriba. Bueno, en realidad esto es irrelevante, ¿ya? ¿Por qué? Porque el gráfico aquí que estamos ubicando es únicamente para ilustrar. O sea, este gráfico no nos está demostrando nada de momento. Solamente es para ilustrar el hecho de que, bueno, esta función me va a llevar el intervalo 0,1 al RS. Entonces, como esta es una función lineal, nosotros ya sabemos cuál es la ecuación para dichas funciones. Sería la recta que pasa por los puntos 0R al punto 1S. Y esta función es f de x menos r igual a s menos r sobre 1 menos 0 por x menos 0. Simplemente estamos usando la ecuación punto pendiente, o la ecuación entre dos puntos de una recta. ¿Ya? La ecuación entre dos puntos de una recta. Y ya. Entonces, resolviendo esto nos da que f de x es s menos r por x más r. Y claramente, al reemplazar x por 0, vemos que se cancela este término y nos da r. Al reemplazar x por 1, nos queda s menos r más r y se cancelan las r y nos queda s. Se hace el trabajo que se pide. Entonces, de alguna manera esto nos va a ayudar. ¿En qué sentido? Porque si 1 sobre raíz de 2 es un irracional, va a estar ubicado en este intervalo y a través de mi función
voy a encontrar otro punto que esté entre S y R, en principio queremos que sea el irracional que estamos buscando, es decir, que esta función me lleve irracionales en irracionales. ¿Ya? Veamos si eso se logra. Entonces, observemos que si esto pasa, que era lo que en principio se tenía, 1 raíz de 2 entre 0 y 1, y esto es un irracional, entonces, este 0 lo podemos escribir como, perdón, que este 0. Este, entonces, ahorita sí. S menos R por 0 más R va a ser menor estricto que S menos R por 1 sobre raíz de 2 más R. Siguiendo únicamente la desigualdad de arriba. O sea, estamos multiplicando por S menos R y sumando R en cada lado. Al multiplicar por S menos R, la desigualdad se preserva porque S menos R es positivo. Y al sumar R también, porque estamos sumando. Entonces, de la desigualdad de arriba, tenemos que, al multiplicar por S menos R y sumar R, tenemos que S menos R por 0 más R va a ser menor estricto que S menos R por 1 sobre raíz de 2 más R. Y esto menor estricto que S menos R por 1 más R. ¿Ya? Pero resolvemos. A ver, ¿qué obtenemos aquí? S menos R por 0 nos da 0. Entonces aquí nos queda R. Y en el extremo derecho tenemos S menos R por 1, que es S menos R. Entonces nos queda S menos R más R. Se cancelan las R y nos queda S. Entonces, este término va a resultar que está entre R y S. ¿Ya? Ah, listo. Esto es un número que está entre R y S. Ahora veamos si es que es irracional. Primero, esta expresión S menos R es en principio un racional positivo. ¿Por qué? Porque era una resta entre dos racionales, S y R. Y es positivo porque S era mayor que R. Por otra parte, ya tenemos que 1 sobre raíz de 2 es un irracional. Ahora, el producto de un racional distinto de 0, como lo es aquí, por un irracional ya vimos, bueno, no hemos, perdón, vamos a considerar también el R. Este R ya era racional. Ahora sí, operemos entre estos dos primeros porque es el producto, ¿no? El producto de un número racional distinto de 0 por un irracional es siempre un irracional. Ojo con eso. Un racional distinto de 0 por un irracional. Eh, ¿Por qué? Porque esto es así, porque si esto es un racional distinto de 0 tiene un recíproco, o sea, tiene un inverso. Ese inverso sigue siendo, eh, eh, a ver, perdón, rebobinando. ¿Qué pasaría si este racional distinto de 0 por este irracional me diese un racional? Bueno, ese racional, yo tendría que el irracional sería el cociente entre dos racionales, despejando, llegando así a una contradicción. Porque si el irracional es un cociente entre dos racionales, es al final un cociente entre enteros. Y por lo tanto sería racional, es decir, un irracional que es racional. O sea, llegando a una contradicción. Entonces, en fin, tengamos en cuenta entonces que el producto entre un racional distinto de 0, aquí es positivo. Un racional positivo con un irracional es siempre un irracional, o sea, es un irracional. Y si a eso le sumamos un racional, bueno, un racional más un irracional es de entrada un irracional. ¿Ya? Es un irracional. ¿Ya? ¿Por qué no? Bueno, esto sí lo demostramos en cierto momento. ¿Por qué la suma entre un racional más un irracional es un irracional? Porque si la suma entre un irracional más un racional fuese un racional, entonces el irracional se obtendría como resta de los dos racionales. Y la resta de estas fracciones es otra fracción. Lo que me diría al final que el irracional es igual a una fracción entre enteros. Lo cual nuevamente es una sorda. Porque estamos diciendo que un irracional es un racional. Eso no sé. Entonces, un irracional más un racional vuelve a ser un irracional. Y listo, hemos demostrado entonces que todo esto es un irracional. Entonces hemos encontrado un irracional entre dos racionales, que es lo que se pedía, ¿no? Volvemos al enunciado. Vemos que existe un irracional R, un irracional entre R y S, que era un irracional. Ya, listo. Bueno, ahora vamos con el ítem de dice, suponga que X es menor estricto que Y. Demuestra que existe un número irracional entre X y Y. Indicación. No hace falta trabajar más. Esto es consecuencia de los apartados base. Veamos cómo lo es.
Por el apartado B, si X es menor que Y, entonces existe un racional entre X y Y. Pero por el mismo apartado, como R1 es menor que Y, existe otro racional entre R1 y Y. Ah, ya, ahora tengo que entre X y Y hay dos racionales, R1 y R2. R1 menor que R2. Pero ahora por el ítem C, entre estos dos racionales existe un irracional. Ah, ya, pues existe un irracional que está entre X y Y. Entonces, hemos demostrado que existe el irracional entre X y Y. Y eso era lo que se pedía. Listo, este ha sido el ejercicio 5 me parece. Gracias.